Pasaron la fiesta. Ahí con la familia. Con la familia, eso es. Mm. Eh, ¿Con quién habló? Con Tamara. Hola, Tamara. Tamara Repol. Sí. Sí, hola, ¿cómo estás, Tamara? Eso, qué bueno que lo hayan pasado bien. ¿Quién más está ahí? Yo, Martín Osario. Perdón, habla más fuerte, por favor. Martín Osario. Hola, Martín. Hola, profe. ¿Cómo estamos? ¿Pasaron bien? Bien, ¿y usted cómo está? Sí. Sí, bien también. Aquí estamos, listitos para empezar. Eh, ¿Quién más? A ver los nombres. Todavía no hay nadie. ¿Perdón? Todavía no hay nadie más porque todavía falta un minuto para que empiece. Ah, claro. Ah, que yo tengo un minuto, ¿cierto? Claro. Oye, los que están ahí, ¿ven la pantalla? Sí. Ya. Dice oxirreducción, ¿cierto? Ya. Qué bueno, de eso vamos a hablar hoy día. ¿Quién más está por ahí? Benjamín Reyes. Ya son las 10. Juliet Parra. No. Catalino Cares. No. Ignacio Campos. Belén Saldías. Oh. Miera Arce. La señorita Martina Palacios. No. ¿Quién más? Montserrat Tapia. Gabriel Enríquez. Ninosca Cartagena. Daniela Catalán. Nicolás Briceño. Belén Lara. ¿Está Tamara y Martín? Parece. Sí. Ya. Partamos entonces. Ya son las 10. Hoy día vamos a hablar de oxidorreducción. ¿Saben algo de oxidorreducción ustedes? ¿Les pasaron algo en el colegio? De esto no habíamos hablado, ¿cierto? Por mi parte, No. a mí no. ¿Ah? ¿No? A mí no. Ya. A ver, partamos con algo así que lo podemos ver nosotros. Cuando encontramos un clavo, ¿cierto? Un clavo que está oxidado, va a tener un color rojizo, ¿cierto? Ya, ese clavo originalmente era de un color metálico, brillante, ¿cierto? Si ustedes dejan un clavo de ese así brillante, lo dejan en el suelo por ahí al aire o lo entierran, después de un tiempo ese clavo va a estar de un color café, rojizo. ¿Mm? Entonces decimos, oh, esto está oxidado, o una puerta, una bisagra, qué sé yo, una cerradura, en el caso de las rejas, que hay que estarlas pintando siempre, porque si no se pinta y no se protegen, ¿cierto? El fierro ese, dicen, ah, se oxidó. Eso corresponde a lo que se llama a un efecto, a un fenómeno de oxirreducción. Es decir, el fierro metálico, fierro cero, ¿cierto? Con todos sus electrones en sus capas, eh, por efecto, en este caso del oxígeno, pierde, pierde electrones en su capa externa y empieza a perder electrones. Entonces empieza a oxidar. ¿Ya? De un fierro cero pasa a un fierro más 2, pues. Ahí pierde 2 electrones. Y eso se llama una oxidación. Y reducción es el proceso al revés, es la ganancia de electrones. ¿Mm? Entonces, por definición, la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El caso, aquí vamos a explicar lo que pasa
en una celda galvánica y en una celda electrolítica. Los conceptos son parecidos. ¿Mm? Entonces, los objetivos que vamos a tener acá van a ser distinguir entre una celda galvánica y una celda electrolítica. ¿Cuándo estamos hablando de una celda galvánica y cuándo estamos hablando de una electrolítica? Y describir los potenciales normales de reducción. ¿Mm? Esos son nuestros objetivos. ¿Mm? ¿Ya? Ya, aquí lo que tenemos, ¿qué pasa en una celda galvánica? ¿Mm? En una celda galvánica se produce energía eléctrica. ¿Mm? Y discúlpenme un poquito, me llegó un mensaje. Me llegó un mensaje del arzobispado. Hola Ruperto, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Ruperto, mira, yo me encuentro acá en un centro médico con mi hermano, acompañándolo con algunos exámenes. No estoy viendo el tema de las clases hoy día. Eso lo está viendo don Marcos con mi compañera. No sé si pudiste ingresar. Avísame si pudiste ingresar, porque cualquier cosa le aviso a don Marcos. Sí, gracias, ya estoy conectado. Ya inicié las clases, no hay problema. Que te vaya bien. Sí, gracias, ya estoy conectado. Ya inicié las clases, no hay problema. Que te vaya bien. Listo. Disculpen, chiquillos. Me están preguntando si nos habíamos conectado ya. Bueno, sigamos. El caso de una celda galvánica, ¿cierto? Dice que los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. Esto de ánodo y cátodo son definiciones. A alguien se le ocurrió, dijo, mira, para este caso vamos a hablar de ánodo, donde ocurre la oxidación, y de cátodo cuando ocurre la reducción, es decir, la ganancia. Eso es por definición. ¿Ah? Ya. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos la especie zinc metálico, ¿cierto? Y pasó a la especie zinc más 2. Es decir, este zinc metálico que tenía todos sus electrones en sus capas, perdió 2 electrones y se oxidó, ¿cierto? Hay una pérdida de 2 electrones de esta especie. Esa pérdida de electrones nosotros la podemos medir, ¿cierto? Y medir su energía, en este caso un potencial. Y ese potencial es de 0,76 volts. ¿Ah? Se puede medir con un amperímetro. Si yo tengo una solución de, supongamos, zinc metálico, y la disuelvo agrego clorhídrico, porque se va a disolver, se va a formar el cloruro de zinc, se va a oxidar. Y si yo mido el potencial de esa solución con un potenciómetro, voy a verificar más o menos ese potencial. ¿Ah? Un potencial me va a dar un valor positivo. ¿Ah? En este caso, porque vamos a tener de oxidación y voy a decir, esta especie perdió 2 electrones. Eso se mide, ¿ya? Por otro lado, en el cátodo tenemos cobre y tenemos, ¿qué le ocurrió en el cátodo? Ocurrió la reducción, sí, la ganancia de electrones. ¿Ah? ¿Ya? También partimos de un cobre metálico, tenemos un cobre metálico, pero en contacto con el zinc, se oxidó y se redujo, es decir, en el cátodo ocurrió la reducción, es decir, la ganancia de electrones. ¿Cuántos electrones? En este caso, 2. ¿Ve? Entonces, también tiene un potencial. ¿Ya? Para que ocurra esto,
tiene que haber una diferencia de potencial entre las dos especies. ¿Mm? Fíjense que aquí el sentido de la reacción está escrita como una oxidación y tiene un valor positivo. ¿Ya? Aquí está como como reducción y también tiene un valor positivo. Si yo quisiera esta ecuación plantearla en términos de potenciales, invirtiendo el valor, yo sencillamente doy vuelta a esta ecuación. Pongo cobre 0 aquí, pongo acá cobre más 2 y más 2 electrones, pero este valor es negativo para invertir la ecuación. ¿Ya? Eso se ocupa para hacer los cálculos después de una pila. ¿Mm? ¿Se entiende esto, la idea? ¿Ah? Acá lo que tenemos que entender, ¿a qué corresponde una oxidación? ¿A qué corresponde una reducción? Que la oxidación es la ganancia de electrones y la oxidación es la pérdida de electrones, ¿cierto? Y la reducción es la ganancia de electrones. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende, Tamara? Sí, profe. ¿Y Martín? ¿Don Martín Osorio? ¿Se fue Martín? Ah, profe, ya llegaron más compañeros. Ya. ¿Quién más llegó por ahí? Profe, yo, Caterina Ocárez. Caterina Ocárez. Muy bien, sí. Caterina Ocárez. Ya. Montserrat Igual, Tapia. profe. Por eso ¿Ah? ¿Quién más? Ya, vamos a hacer un repaso rapidito para los que se vayan agregados a la clase. Estamos hablando de oxirreducción, lo que son las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Eso va a mantener en esta clase. Y los objetivos son distinguir entre celdas galvánicas y electrolíticas y describir los potenciales normales de reducción. Hablar de potenciales. Entonces aquí hablamos de celda galvánica, celda electrolítica y estábamos describiendo una celda galvánica que está compuesta en este caso por el ánodo, que es de zinc metálico, y en solución está el cobre más 2. Entonces, por definición, en este caso se dice que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción, es decir, la ganancia de electrones. La oxidación corresponde a la pérdida de electrones con un determinado potencial y para el cobre ocurre la reducción con un determinado potencial. ¿Esto para qué sirve? Estos pares. Es para describir si la reacción ocurre o no. ¿Ah? Porque yo puedo dejar, no sé, un pedazo de fierro, si lo dejo al aire, un clavo, se va a oxidar. Porque por efecto del oxígeno, ¿cierto? Va a perder sus electrones en su estado basal, ¿cierto? Va a perder 2 y 3 electrones y se va a poner un color, se va a formar el óxido de fierro. ¿Ya? Entonces, digamos, ahí, ya. Entonces aquí está lo que les explicaba anteriormente. ¿Ven? Tenemos por separado las ecuaciones. Esto está en libros, ¿ah? Está en tablas. Puede estar como tablas de oxidación o como tabla de reducción. Entonces, el químico, la persona que investiga o el químico, ¿cierto? En el laboratorio, puede describir si la reacción ocurre o no. Entonces, en esta pilita, ¿qué pasa?
Ve, aquí está planteado como los dos como potenciales de reducción. ¿Ve? Cobre más 2 electrones, cobre 0, potencial. Aquí se invirtió la primera, ¿se acuerdan la que vimos delante? Mira, la que está acá arriba, ¿cierto? La di vuelta, la damos vuelta, y queda como potencial de reducción. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que aquí observar que un valor es más grande que el otro. Fíjate, en el cobre tiene más 0,33 volts y el potencial del zinc es menos 0,76 volts. ¿Mm? Entonces, para poder cancelar los electrones, una de estas reacciones, en este caso la segunda, se invierte, se da vuelta, y este valor cambia, ¿se fijan? 0,76 menos 0,76 pasó a ser más 0,76. Aquí se invirtió la segunda reacción. Y al invertir la reacción, podemos cancelar, como está en términos en lados contrarios, cancelamos los electrones y aquí ¿qué hacemos? Hacemos la suma de los dos potenciales. ¿Ve? Entonces, de zinc 0, cobre más 2, pasa el cobre se reduce a cobre metálico y el zinc ¿qué pasa con el zinc? Se oxida. Y esa suma de los potenciales da 1,09 volts. Entonces, como les decía, este potencial yo lo puedo medir en la solución, solita. Este otro también me da un potencial, pero si lo junto estas dos soluciones, va a ocurrir esto. Y el potencial de las dos reacciones nos va a dar ese valor. ¿Ya? ¿Se entiende? Una especie se reduce, se gana electrones y la otra se oxida. ¿Mm? ¿Preguntas? Estos potenciales se obtienen, están en tablas, ¿cierto? En cualquier libro de química, de física, están estos valores, los potenciales. Entonces, ha medido, tomando como referencia el hidrógeno, que le pusieron un valor arbitrario de 0, y hacia arriba, sobre el 0, van a estar los potenciales de reducción, ¿cierto? Y hacia abajo también. Pero, como vamos a tener el 0 aquí, estos de arriba, los que están sobre el 0, van a ser capaces de, por ejemplo, de oxidar a todos los que están acá abajo. Toma uno de arriba y uno de abajo, y yo sé, aquí va a ocurrir. Yo puedo predecir eso, se podría predecir, aquí va a ocurrir una oxidación o una reducción, o aquí no va a ocurrir la reacción. Está viendo los potenciales. ¿Mm? Ahora, ¿se entiende, chiquillos? Díganme si no entienden, para explicarlo de nuevo. Ya, sigamos. Aquí tenemos lo que se llama una celda galvánica. Aquí vamos a tener una solución de cobre en ácido sulfúrico, ¿cierto? Sulfato de cobre en solución, ¿cierto? Y acá vamos a tener una solución de zinc, sulfato de zinc. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se construye una celda galvánica? Esto se puede hacer en el laboratorio. Entonces, ¿qué hago?
En un vaso precipitado pongo una solución en este caso de sulfato cobre, y en otra solución coloco una solución de sulfato de zinc. ¿Mm? Aquí coloco una lámina de cobre y acá coloco una lámina de zinc. Para conectar estas dos soluciones, por un lado, coloco un puente, un puente salino, que es de sulfato de cobre. Así un tubito así en U, lo invierto y lo lleno con sulfato cobre. ¿Cierto? Y lo introduzco en las dos soluciones. ¿Ya? Eso me va a permitir que las dos soluciones estén conectadas. Entonces, ahora para medir lo que pasa aquí, yo puedo poner una ampolletita, ¿cierto? Con un interruptor. ¿Y qué pasa de esa ampolletita chiquitita? Una ampolleta chiquitita, se va, cuando yo le haga el contacto, se va a encender. Entonces, encendido, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar que hay un flujo de electrones. Van a estar pasando electrones de aquí para acá. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar? Que el cobre que está en esta solución se va a empezar a pegar, a depositar en esa barrita. Empieza a ingresar. Esta solución se empieza a aclarar. ¿Mm? Entonces, ¿ve? Aquí tenemos la ecuación. El cobre acuoso gana 2 electrones y pasa a cobre 0. Ahí está la barrita. Y por el otro lado, esta barrita de zinc, el zinc empieza a pasar a la solución. Este se empieza a gastar. ¿Ah? Hasta que llega un momento, desaparece. ¿Ah? ¿Por qué? Porque pasa a la solución. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se oxida el zinc y se reduce el cobre. Como consecuencia de ello, se nos forma el producto, en este caso, ¿se fijan? El producto, reactante producto, el producto es cobre sólido, cobre metálico. Y en este caso, el zinc sólido pasa a la solución. Se oxida. ¿Ya? Esa es una celda galvánica que se construye con 2 soluciones de electrolitio, ¿cierto? Se conecta por un puente salino, en este caso se puede usar sulfato de sodio, sulfato de potasio. ¿Sí? Se conecta ahí las dos y los dos electrodos, uno el cátodo, ¿cierto? Y el ánodo, los conecto con un alambre, un alambrito, una conexión eléctrica y una ampolletita. Y ahí demuestro yo que hay un flujo de electrones. Por eso la energía eléctrica es un flujo de electrones. Eso es la energía eléctrica. ¿Mm? En este caso se aplica a soluciones. Porque a nosotros nos da, todos podemos sufrir un shock eléctrico si, ¿qué pasa si un cable, ¿cierto? Cae, los dos cables, el polo positivo y negativo, caen al agua. ¿Cierto? Una plancha eléctrica, por ejemplo, si ustedes la meten al agua, en un tiesto con agua, y meten la mano, se van a electrocutar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el agua tiene iones. El agua tiene iones, ¿cierto? Tiene cationes, tiene calcio, tiene sodio, tiene potasio, tiene sales. Entonces, ¿qué es eso? Esos electrones, ¿cierto? Empiezan a viajar muy rápidamente. Y eso nos provoca un shock eléctrico. Todos los metales conducen electricidad, ¿cierto? Los iones en solución conducen la electricidad. ¿Se entiende? Martín, ¿entiendes, Martín? Dígame que sí, dígame que no entiende. Para explicarlo o no. ¿Me están escuchando, chiquillos? Sí, profe.
¿Podría ya. explicarlo otra vez, por favor? ¿Perdón? ¿Podría explicarlo otra vez, por favor? Otra vez. Bueno, ya. Mira, si yo tengo, imagínense un vasito, un vaso común y corriente, ¿cierto? Le pongo un poquito, le pongo agua ahí, un vaso de ya 200 ml, 200 ml. No puedo conseguir sulfato de cobre, lo puedo comprar en una ferretería, por ejemplo, venden también sulfato de cobre que es de un color azulito, porque es hidratado, entonces tiene un color azulito. Si ustedes disuelven, lo van a echar al agua y ese se va a disolver. Toma un color bien bonito, un color azul. ¿Ya? Por otro lado, pongo otro vaso, también le pongo 200 ml de agua y disuelvo sulfato de zinc. Me consigo sulfato de zinc, una sal blanca, ¿cierto? Y la disuelvo. Por separado, no pasa nada. Esta va a seguir azul, celestita, tiene un color celeste bien bonito. Y esta va a estar incolora. Y va a estar disuelta la sal. Pero si tomo un tubito así hueco así, lo doblo en U, o cualquier tubo en U, y adentro aquí le coloco una sal de sulfato de sodio. Lo lleno aquí con sulfato de sodio, entonces esto queda blanquito. Queda blanquito. ¿Cierto? Este sí tengo que taparlo, ponerle algún taponcito ahí para que no se me escape. Una bolana de vidrio, puede ser. Lo empaco ahí, lo tapo, bien tapadito, tapadito ahí, y no se me salga esta sal para acá, aunque este es el puente, digamos. ¿Ah? Ya. Entonces, por otro lado, consigo una laminita de cobre metálico, y lo pongo ahí. ¿No? Pongo cobre metálico. Y por otro lado le coloco una lámina de zinc. ¿Ya? Entonces, del momento que yo coloco este puente salino, ¿cierto? Y aplico le coloco aquí una ampolletita y una conexión, y yo la enciendo, empiezan a pasar electrones de aquí para acá. ¿Ya? Entonces, el cobre que está en solución aquí, se va a empezar, el cobre metálico, se empieza a depositar en este cobre metálico. Este no emite cobre. Y entonces se empieza a sumar el cobre ahí. Pero cobre metálico. Tiene un color cobrizo así, brillante, bien, bien bonito. Y esta solución se empieza a poner incolora. Pasa del azul al celeste, después se pone medio verde. ¿Mm? Y por otro lado, esta solución que tenía sulfato de zinc, este zinc se empieza a consumir porque empieza a pasar a la solución. Se empieza a oxidar. ¿Cierto? Empieza a pasar a la solución. Y esta reacción ocurre hasta cuando este zinc se determina. ¿Cierto? Porque están en equilibrio. Entonces hay un momento que ya no se consume más zinc y se acaba la reacción. Pero lo importante, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros, con dos soluciones salinas, incorporando un puente que se llama puente salino, y aplicando una diferencia potencial en estos dos. O sea, se puede hacer con una pila, por ejemplo. Una pilita así conecta los dos lados. Te colocan la pila aquí, conectan aquí y acá, y van a ver que esta solución se empieza a decolorar. Y este cobre, esta lámina de cobre empieza a angulizarse, empieza a depositarse cobre metálico. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que acá ocurre empieza la reducción, ¿cierto? Hay una reducción de la solución, porque el cobre 0, el cobre más 2 de la solución, pasa a cobre metálico, a cobre sólido, que se va depositando en esta barrita. ¿Ya? Hasta que se termina este cobre. Cuando ya no hay más cobre, aquí ya hasta ahí llega la reacción. Y, por otro lado, el zinc, que es sólido, se empezó a oxidar. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Y aquí ocurrió la reducción.
¿cierto? Y esto va a parar cuando aquí ya no haya más cobre. No hay más cobre en solución, ya no. Hasta ahí llega. Ahí se termina la reacción. Pero lo importante es eso, entender la pila celda galvánica, ¿en qué consiste? En este caso consiste en dos soluciones de una sal común, en este caso sulfato de zinc y sulfato de cobre, conectados por un puente salino, y al aplicarle una diferencia potencial va a ocurrir un flujo de electrones, y una de las especies se va a oxidar y la otra se va a producir. Eso ocurre en una celda galvánica. En una ocurre la oxidación y en la otra ocurre la reducción. O en una ocurre la reducción y en la otra la oxidación. ¿Ya? Este puente salino es importante para que estén conectados. ¿Listo? Para que esté conectada la solución. Este mide solamente el flujo de electrones. Esto me dice, esta cuestión, cuando esto empieza a engrosar, significa que el flujo de electrones está ocurriendo para acá, de negativo a positivo. ¿Sí? El cobre se está reduciendo. Se está reduciendo la solución de cobre, pero se está depositando como cobre metálico. Aquí está ocurriendo la reducción en el cátodo. Y acá está ocurriendo la oxidación en el ánodo. Hay una pérdida de electrones por parte del zinc. 2 electrones. ¿Se entiende? Señorita, usted me preguntó. Sí, profe. ¿Se entiende? Gracias. Ya. Entonces, digamos la otra. Ya, ¿ve? Aquí está la denominación de los electrodos. A alguien se le ocurrió, dijo, el cátodo, el polo negativo de un sistema. Este electrodo recibe electrones, por lo tanto, en él ocurre la reducción. ¿Ve? En el caso del cobre, la solución de sulfato de cobre y al cobre metálico ahí le llamamos cátodo. Y en el ánodo, el polo positivo de un sistema, este electrodo emite electrones, por lo tanto, en él ocurre la oxidación. Como lo vamos atrás, cátodo, polo negativo de un sistema. ¿Ve? Cátodo. Se dan cuenta que esto tiende a confundir. No se lo aprenden así de memoria. O sea, si el cátodo ocurre, ya por definición el cátodo ocurre la reducción. ¿Sí? Ya. Y en el ánodo ocurre la oxidación. ¿Mm? Entonces, en este caso, los electrones van del ánodo al cátodo. Ya. ¿Mm? Ahí. ¿Ya? Por lo positivo de un sistema, el ánodo, este electrodo emite electrones, por lo tanto, en él ocurre la oxidación. En el caso del zinc, ¿está? Teníamos zinc 0, pasaba a zinc más 2. Y aquí teníamos de cobre 2, pasaba a cobre 0. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? En una celda, ¿ve? El cátodo. Ocurre la reducción, y se han fijado en las pilitas, ¿cierto? Tiene un lado, tiene una rayita negativa, y al otro lado tiene un lado positivo. Entonces, ¿qué indica eso? Que en negativo ocurre la reducción. O sea, recibe los electrones, aquí empieza a ganar electrones. ¿Ya? Y por otro lado, en el ánodo ocurre la oxidación, ¿cierto? Y aquí llegan los aniones. Por un lado llegan los cationes, y lo pueden asociar también con el cátodo, llegan los cationes, y en el ánodo llegan los aniones. Y una batería común y corriente. Ahora en una pila, esas pilas que ocupamos para las pilas, esas AAA, están compuestas por zinc, tiene una barrita de zinc, ¿ya?
Y el electrolito que ocurre, porque tiene que haber un electrolito, porque tiene que haber con una solución, ¿cierto? Es cloruro de amonio con cloruro de zinc. ¿Ah? Y el cátodo está compuesto por dióxido de manganeso más carbono. ¿Te has fijado que es negrito? ¿Es negrito? ¿No? Entonces, si usted abre la pila, no conviene hacerlo así porque se liberan materiales, estos materiales son nocivos para la naturaleza. De ahí les voy a contar algo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ánodo, ¿cierto? Este está en medio básico. Este genera un medio básico. Ocurre, el zinc se oxida, ¿cierto? Pierde 2 electrones. Y en el ánodo, y en el cátodo, que está compuesto por dióxido de manganeso, ocurre la reducción. El dióxido de manganeso pasa a óxido de manganeso más 2. Aquí está como más 4, y aquí está como más 2. Entonces, este gana 2 electrones. ¿Cierto? Como están en lados contrarios los electrones, se cancelan, y esto lo podemos sumar. Tengo 2 OH ahí, también se cancelan, 2 OH acá también se cancelan. Tengo un agua aquí y un agua acá. Y sumando eso, nos queda zinc más dióxido de manganeso, pasa a óxido de zinc más óxido de manganeso. ¿Mm? Eso es lo que ocurre en una pila común esta que compramos. ¿Mm? Ah, entre paréntesis, no sé si ustedes saben esto y lo hacen, que las pilas, todo lo que son pilas, las pilitas chicas estas de los audífonos, todo eso, ninguna de esas pilas se tira a la basura, al tacho de la basura. Todas estas pilas se guardan, ¿cierto? En una bolsita, en algún tarrito por ahí, y después ustedes los llevan a un lugar de acopio. Hay lugar de acopio hay supermercados, creo que en el Easy, qué sé yo, o en lugares donde trabajan con pilas y venden pilas, también tienen un depósito donde se pueden dejar todas estas pilas. ¿Ah? Por ningún motivo estas se tiran a la basura. ¿Por qué? Porque al tirar la pila a la basura, hay otras que contienen mercurio, por ejemplo. El mercurio, zinc. ¿No? Estos son metales pesados que se llaman. Entonces estos metales se incorporan a la naturaleza al destruirse la pila, ¿cierto? En el basural, suponte, se destruye y este material empieza a fluir hacia la tierra, pasa a las capas subterráneas, se va a los cursos de agua y ahí tenemos la continuación ya directa. Entonces, por más que le hagan tratamiento al agua después, en alguna parte de la agüita va a hallar el mercurio. Entonces, no se tiran al mar, no se tiran al río, a los canales, a ninguna fuente de agua. Porque por ejemplo, donde haya peces, ustedes tiran las pilas ahí y al tiempo después ya no hay peces. ¿Mm? Porque los metales estos los ingieren los peces y se mueren. ¿Mm? Entonces, como una medida ecológica, uno no debe tirar las pilas a ningún lugar, excepto ir a dejarlos al lugar de... No cuesta nada llevar una bolsita con pilas y ir a dejarla al lugar de acopio. En el Easy, en los supermercados, como les digo, hay lugares donde se guardan las pilas. Nosotros en la empresa tenemos una cajita y ahí vamos guardando todas las pilas. ¿Mm? Después hay una unidad que las recoge y se las lleva. ¿No? Porque alguien las ocupa. Estas las vuelven las disuelven, le sacan los metales y vuelven a hacer otra. Sirven para reciclarlas. ¿Mm? ¿No? ¿Sabían esto, no? Martín, ¿sabías esto? Chiquillo, Martín, ¿sabías esto? Que no hay que botar las pilas. Sí, sí, sabía. Sí, allá y lo haces tú, lo guardas en tu casa. Sí, también ocupo otras piezas de computadora que tampoco boto porque también tiene esos químicos. Claro, claro. ¿Cierto? Los mouse tienen una pilita atrás, una pilita también. Y ese tampoco se. Todo eso se guarda. Se guarda y después se lleva a un lugar donde lo puedan. Esta puede ser una pregunta de la prueba. ¿Eh? De la prueba en el lado
de medio ambiente, les pueden poner una alternativa. ¿Por qué las pilas o las celdas electrolíticas no se eliminan a la basura? A, porque son metálicas. B, porque son porque no se pueden incorporar como alimento. C, porque contaminan el suelo y los cursos de agua. Entonces, ahí está la respuesta ya. ¿Por qué? No parte de aparecer para decir, porque contiene metales pesados que contaminan la tierra y los cursos de agua. Esa puede ser una de las respuestas. Puede decir, porque tiene una pintura contaminante, porque tiene esto. No, lo esencial ahí son los metales con los que está compuesto. Cobre, pues, no, mercurio, cadmio, plomo, zinc. Eso. A ver, sigamos. Vamos para acá. ¿Ve? Acá tenemos la otra pilita. La pila alcalina. ¿Por qué se llama alcalina? Funciona de la siguiente manera. No, la pila alcalina. La pila alcalina, el ánodo está compuesto de zinc. ¿Mira? Zinc y dióxido de manganeso. ¿Se fijan que la otra pila, la pila común, también está compuesta de zinc y dióxido de manganeso? Pero, ¿qué tenía? La pila común tiene zinc y tiene dióxido de manganeso y más carbono. Y el electrolito que ocupa es cloruro de amonio más cloruro de zinc. Cloruro de amonio más cloruro de zinc. ¿Se fijan? Cloruro de amonio. Que da una reacción básica también. Pero la pila alcalina está compuesta por el mismo ánodo, zinc y dióxido de manganeso, pero el electrolito es hidróxido de potasio al 30%. ¿Se fijan? Eso, por eso se llama alcalina, porque el electrolito que ocupa es hidróxido de potasio al 30%. Y está compuesta por un ánodo de zinc y un cátodo de dióxido de manganeso. Entonces, si alguien les pregunta, oye, ¿por qué se llama pila alcalina? Porque si no se acuerdan del ánodo, no importa, o del cátodo, dicen, ¿por qué? Porque tiene un polo que es de zinc y el otro polo es de dióxido de manganeso con carbono. Y para que ocurra la reacción, para que haya flujo de electrones en su interior, contiene hidróxido de potasio, KOH. ¿Ya? Esa es una definición de una pila alcalina. Está compuesta, el electrolito que tiene hidróxido de potasio 30%. Entonces, imagínense usted que un niño rompa esta pila, la rompa, la abra. Yo cuando chico también abría las pilas. Y le mirábamos que tiene una barrita, más de alguien lo hizo. Y después, claro, la cuestión la votamos. Pero ahí no sabíamos, por ignorancia, sabíamos que estábamos cometiendo algo contra la naturaleza. Y ya, imaginemos que el niño abrió la pila alcalina y se la echa a la boca. Con esto, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Se va a quemar la boca. El dióxido de potasio es soda potásica. Se va a quemar. Esa concentración ya es suficiente. ¿Por qué? Porque esta es una solución así, este es jabonoso. Entonces le va a llamar la atención, se lo va a echar a la lengüita y se va a quemar. Ya, por eso hay niños, hay casos en que los niños se tragan estas pilas chiquititas. Entonces imagínense de lo que está hecha la pila. Llega al estómago, hay un medio ácido, va a atacar el metal, se va a romper y el niño, las agüitas se envenenan. Entonces hay que tener alejadas estas cosas de los niños. Ya. Entonces, ¿qué ocurre en esta pilita? En el ánodo tenemos el zinc metálico. Y en ese medio alcalino ocurre la
oxidación, la pérdida de electrones. ¿Se fijan? La pérdida de electrones. ¿Ya? Por otro lado, ay, no sé la pila recargable. Eso ocurre. ¿Mm? En el simple. Y el cátodo de dióxido de manganeso, po, que el manganeso ya sabemos lo que pasa anteriormente, si volvemos atrás, la pila común. El dióxido de manganeso ocurre lo mismo, pasa a óxido de manganeso. Esa es la reacción. ¿Ya? Es la misma. Así que lo único que hacen aquí es para diferenciar, ¿cómo se llama? Que la pila canina tiene hidróxido de potasio. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? Díganme que sí, díganme que no. Sí, profe. ¿Sí, tú? Ya. Por supuesto que en Chile no somos capaces de hacer una pila. O sea, sabemos la teoría, tenemos los ingenieros, tenemos los químicos fantásticos, todos que saben toda esta cuestión. Pero no hacemos pila, po, que es más barato traerlas de afuera. Bueno, aquí viene la otra pila, ahora viene la pila recargable. ¿Viste? Esa pila que podemos recargar. Esta pila está hecha de cadmio, cadmio metálico, un metal pesado, y el cátodo está hecho de óxido de níquel. Y también es alcalina. La pila recargable es una pila alcalina, no, alcalina recargable. Y tiene hidróxido de potasio en el orden de un 30%. Entonces, ¿qué ocurre en el ánodo? La oxidación, ¿cierto? Cadmio pasa a dióxido de cadmio, hidróxido de cadmio, perdón, con una pérdida de 2 electrones en medio alcalino. Y el dióxido de níquel pasa a hidróxido de níquel, ¿cierto? Con la ganancia de electrones. Fíjese que en esta reacción, en los dos lados aparecen los hidróxidos, porque como estamos medio alcalino, con el cambio se va a formar el hidróxido de cadmio en el ánodo, y en el cátodo va a ocurrir, ¿cierto?, la reducción y se va a formar hidróxido de níquel. ¿Ya? O sea, el medio se mantiene. Por un lado hidróxido de níquel y otro cadmio, hidróxido de cadmio níquel. Estas pilas, por supuesto, tampoco, ninguna pila, como decía, se tira a la basura, porque esta tiene cadmio. El cadmio, si se aloja en el cuerpo, puede producir, esto lo han hecho en animalitos, en ratas, qué sé yo, y produce cáncer, problemas cerebrales. ¿Mm? Ya. Ah, ¿cómo estamos aquí? Así es, los puedo agrandar un poquito. Aquí, a ver si los puedo. Oh, ¿dónde me fui? Oh, chiquillo, me fui para otro lado. Ah, qué nombre. Chiquillos, ¿ve la pantalla? Ahí sí, ahí sí. No, que quise mostrar la pila. Ahí se ve la pila, mira. Sí. ¿Me están escuchando? ¿Tamara? Sí, profe, lo escuchamos. Allá. ¿Están viendo la pilita? Sí. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ahí tiene una caja. Esta es de acero, ¿cierto? Y aquí tiene unas separaciones. Esta es la pila alcalina. ¿Ah? Entonces, ahí está la capa, la placa positiva, ¿cierto? Y la negativa. Polo positivo y acá abajo está el polo negativo. ¿Mm? Esta es la pila recargada. O sea, le ponen varias laminitas aquí. Eso. ¿Mm?
Ya. A ver. Chiquémonos un poquito. La pila recargable. Ahora viene la pilita chiquitita que algún día yo la voy a, que a poco yo, que, ojalá que no, pero si llego a una edad avanzada, voy a tener que usar estas pilas, ¿cierto? Que las personas cuando empiezan a aumentar en edad empiezan a perder, algunos pierden la mayoría pierde la audición, entonces tienen que ocupar estas pilitas, los audífonos. Y esta es una pila de mercurio, ¿se fijan? El mercurio es peligrosísimo. Mercurio, entre paréntesis, cuando ahora parece que hay pocos de esos, pero hay unos termómetros, no sé si ustedes los conocieron, que tenían mercurio. Y cuando se rompían, ¿cierto? El mercurio se forma unas pelotitas y entretenido jugar con ellas. Pero pasa que el mercurio, ese mercurio metálico, que el único metal que es líquido, se evapora y se va a las vías respiratorias. Entonces, cuando se caiga conozcan, se rompe un termómetro de mercurio, usted con una palita lo recogen y lo guarden en algún recipiente de vidrio por ahí, pero no lo toquen con las manos, ¿ah? Porque la piel también se absorbe el mercurio. Bien, esta pila de mercurio también es alcalina, ¿se fijan? También está en medio alcalino. En el ano ocurre la oxidación, un pérdida de electrones, y en el cátodo está hecho con óxido de mercurio, ocurre la reducción y se forma cobre metálico. ¿Sí? Aquí está, a ver si se las puedo vender un poquito. ¿Eh? No avanza más. Ya. Bueno, ahí está. Se forma, esa es la pila. Tiene el ánodo, tiene zinc en polvo. Hay un separador, qué sé yo. Y acá tiene el mercurio, el óxido de mercurio. ¿Se fijan? Es sin amalgamado y con óxido de mercurio. Entonces, entre los dos ahí se ocurre una oxidación por un lado, porque ocurre la oxidación en el ánodo, el zinc pasa medio alcalino, pasa a un compuesto de hidróxido de zinc, y en el cátodo ocurre la reducción con formación de mercurio metálico. ¿Ya? Esa es la pilita. La pilita. Y eso. Ya, esto es lo que refiere a las pilas, a las pilas galvánicas. Y ahora vamos a pasar a las celdas electrolíticas. Esto. ¿Ya? Que es parecido, se aplica el mismo principio de oxidorreducción. ¿Ah? Y aquí ocurre, se necesita energía eléctrica para que funcione. En el ánodo ocurre la oxidación. ¿Ya? Hay una pérdida de electrones. Y en el cátodo ocurre la reducción. Y esto se aplica en la refinación de metales, en la obtención de cobre electrolítico. Y en esto Chile es campeón en esto, porque nosotros sabemos trabajar el cobre, ¿cierto? Y esto es lo que ocurre, no sé si han visto ustedes, hay trenes, pasan los trenes a veces, van cargados con unas láminas de cobre, ¿ya? Y ese es cobre electrolítico. Que por un lado el mismo cobre, en el ánodo se ocurre la oxidación,
Y en el cato ocurre la reducción, pero también se forma cobre metálico por los dos lados. ¿Mm? Se aplica la refinación de metales, en especial la refinación de color electrónico. Aquí va. ¿En qué consiste esta cosa? ¿Ve? Aquí tenemos las dos láminas. ¿Mm? Aquí no está muy claro. Aquí hay un flujo de electrones y en un lado, estas dos barras son de cobre, pero en un lado ocurre la oxidación y en el otro lado la reducción. ¿Ah? Esa es la idea. Se aplica para un mismo elemento. Ahí tenemos la celda electrolítica de combustible de hidrógeno. Aquí ocurre la oxidación y la reducción del hidrógeno. Es un tipo de pila que ocupa hidrógeno como combustible. Volvamos a la electrólisis del cobre. ¿Ve? El cobre fundido, resulta que el cobre lo funde después de la purificación, ¿sí? Y se amolda en ánodo y se deposita en una solución de sulfato de cobre. ¿Ve? O sea, pescan el cobre fundido, no sé si han visto películas donde está fluyendo el cobre, y lo dejan caer en unos moldes. ¿Mm? Y ese molde después se mete en una solución de sulfato de cobre. ¿Eh? Y ahí ese electrodo se destruye, se deshace y deja la solución de los iones de cobre más 2. ¿Mm? Y entonces esos iones que quedaron se depositan sobre otra lámina de cobre, cátodo, la cual empieza a engrosarse, claro. ¿Cierto? La misma lámina de ese cobre sirve como electrodo. ¿Mm? Y así se obtiene un cobre electrolítico, una pureza del 99-98% mínimo, ¿no? Es cobre prácticamente puro, 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 puro. No existe un metal 100% puro, 100, cerrado. Puede ser 99, 99, 99, por alto, pero no 100. ¿Mm? Pues lo más puro que se obtiene es 99, 98. ¿Mm? ¿Qué otra cosa, chiquillos? Aquí está el monito. ¿Mm? Aquí hay una solución de cobre. Hay un ánodo de cobre, ¿cierto? Que no es tan purito. Y acá se pone el otro electrodo de un cobre puro. Y aquí está la solución de sulfato de cobre. Le aplican una diferencia potencial. Y este cobre se empieza a depositar, pero pasa el cobre purito. Y aquí se reduce a cobre metálico. Y este pasa a ser cobre cero. O sea, de un ánodo de cobre impuro se obtiene un cátodo de cobre purito. ¿Mm? Y aquí abajo va cayendo un barro. Y ese barrito también se recupera, porque ahí va oro, va plata, va fierro, zinc. ¿Mm? Ese pasa a ser el oro, plata pasan a ser tesoros de la nación. Esos no se transan, se quedan aquí. Después se venden seguramente, pero tienen un valor. ¿Se entiende la de la purificación del cobre electrolítico? ¿Ya? Vamos a tener un cobre que no es tan puro y que vamos a aplicar una diferencia potencial. Ese cobre impuro se mete en una solución de sulfuro de cobre, ¿cierto? Y se empieza a disolver
pero empieza a pasar el cobre 2. Y acá en esta otra lámina se reduce y se forma cobre metálico, que es un cobre puro. ¿Ah? Aquí tienen las fundiciones de ánodo. ¿Viste? Ahí está cayendo. Ahí está cayendo ahí está fundido el cobre y aquí lo depositan en unos moldes. Pero este cobre, ¿cierto? Es como el cobre no tan purito. Entonces, ese cobrecito que después se solidifica, lo depositan en una solución, ¿cierto? De sulfato cobre, y lo colocan en contacto con otra lámina de cobre purito y se empieza a depositar. Pierde todas las impurezas y pasa solamente el cobre puro. Ese cobre fundido que teníamos ahí se solidifica y después lo meten en una solución de sulfato cobre. Aplica una diferencia potencial y se empieza a depositar, se, se, se reduce el cobre y se empieza a depositar cobre metálico acá. ¿Mm? ¿Qué otra cosita? Acá tenemos otra, refinación electrolítica. Aquí tienen los ánodos. ¿Mm? Ahí tienen los cátodos. Se fija que el cátodo no es tan... El cátodo es de 99 a 98. Esto es lo que una ve a veces en los trenes, cuando pasan trenes cargaditos. ¿No? ¿Ya? ¿Entienden, chiquillos? ¿Ven la pizarra? No. ¿Ven la pizarra? No. No. Otro lado. Ya no importa. No importa. Profe, sí se ve la pizarra. ¿La ven? Ah, ya. Sí. Entonces, ¿qué voy a agrandarla? No. No. ¿Ven la pizarra? Ahí. En esta clase aprendimos que lo que era la oxidación, que es la pérdida de electrones, ¿cierto? Pérdida de electrones. Y aprendimos que la reducción es la ganancia de electrones por una especie. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo ven, chiquillo, o no? ¿O no se ve? Niños, No, no se ve. Oh, es que está otro. enfocando a otro lado de la pizarra. Ah, ahí, ahí está. Pero lo veo al revés yo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¡Ja! Sí, al revés, al revés. Lo vemos bien. ¿Se ve bien? ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya, pero ahí volvamos acá mejor. Volvemos acá. Ahí está, no, lo damos vuelta. Cerrar, vamos a cerrar.
Ya. No voy con esto. Entonces. Ya. Pregunta, chiquillos. Si les quedó alguna duda. ¿Cierto? Hablamos de oxirreducción. Hablamos de las pilas galvánicas y las pilas electrolíticas. Las pilas galvánicas, ¿cierto? Son las pilas galvánicas son todas las pilitas que conocemos. ¿Ya? Que están empaquetadas, son las pilas. Y las otras son las celdas electrolíticas, el caso del cómo tratan el cobre. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces teníamos que distinguir entre las pilas galvánicas y las electrolíticas. Describimos los potenciales normales de reducción. La celda electrolítica, la galvánica y la electrolítica. Dijimos que las celdas galvánicas, ¿qué pasa? Que se produce energía eléctrica y los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. Y en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo se verifica la reducción. Y cada uno tiene un potencial determinado. Y que esto está en tablas. Y que yo puedo saber cuánto es la diferencia potencial, ¿cierto?, de la pila. De la pilita es. ¿Por qué? Porque como está compuesta por una especie que se reduce y otra se oxida, yo puedo saber por tabla cuáles son los potenciales. Y haciendo una de las especies que se reduzca y la otra se oxide, y sumando los dos potenciales, yo puedo saber el potencial neto de la pila. ¿Cuánto se produce? ¿Ya? ¿Me están escuchando, chiquillo? ¿Tomará? Sí, pues escucha. Ah, ya. Perfecto. Ya. Y después vimos que la celda galvánica, ¿viste? ¿En qué consiste? ¿Viste? Que tengo una solución, ¿cierto? Dos vasitos separados, le hago un puente salino que se llama. En un lado coloco una lámina de cobre, en el otro el zinc, en uno va a ocurrir la reducción, la ganancia de electrones, y se va a formar cobre metálico, y en el otro va a ocurrir la oxidación con formación de zinc sólido. Y eso lo puedo medir yo a través de, puedo poner un medidor de potencial aquí, con una ampollitita para saber, al conectar, yo voy a saber que, está fluyendo, se está produciendo energía eléctrica, están pasando los electrones de un lado a otro. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vimos? La definición, un cátodo que por definición es el lado negativo del sistema, donde recibe los electrones. Entonces ocurre la reacción. Y por el otro lado es el ánodo, que es el lado positivo, donde se emiten los electrones. Ocurre la oxidación. Vimos lo que era una batería, lo mismo. La pila común, definimos la pila común. La pila común está compuesta de zinc y dióxido de manganeso. Y el electrolito que tiene, esto es cloruro de amonio más cloruro de zinc. Y en el ánodo se forma el óxido,
es medio alcalino también este, y en el cátodo se forma el óxido de manganeso, ¿cierto? Donde se reduce el manganeso. Se ganan electrones, se pierden y otros lados se ganan. Esa es la pila común. Después dijimos que la pila alcalina, ¿cuál es la característica? Que está hecha en ánodo de zinc y el cátodo de dióxido de manganeso. Y tiene hidróxido de potasio. Está compuesta por hidróxido de potasio. Al 30%. ¿Mm? Es la alcalina. Después hablamos de la pila recargable, que está compuesta por cadmio y por dióxido de níquel. Y el electrolítico también es una pila alcalina, ¿cierto? Pero la diferencia es que tiene cadmio y tiene óxido de níquel. ¿Mm? En el ánodo compuesto por cadmio ocurre la reducción, y en el ánodo que está compuesto, perdón, el cátodo que está compuesto por dióxido de níquel ocurre la reducción. ¿Ya? Y las pilas estas de mercurio, las chiquititas, ¿sí? Están compuestas por zinc y por mercurio. Y dijimos que estos son metales pesados. Bueno, todas las pilas tienen metales y que no deben ser eliminadas en el botarlas a la basura. Que hay lugares de acopio para aquello. Y la pila, la celda electrolítica, aquí hay una diferencia, que ahí nos tiene que venir al tiro a la memoria el cobre que se produce en China. Que el cobre purito se produce en una celda electrolítica. Y en el ánodo ocurre la oxidación, ¿cierto? Y en el cátodo ocurre la reducción. En ambos casos es cobre metálico. Y eso es para refinarlo, hacerlo más puro. ¿Mm? Aquí está, esto es lo que, esto es una celda electrolítica. Tenemos el polo positivo y el polo negativo. ¿Mm? Y ambos, en este caso, ambos cobre metálico, cobre metálico. Y en una solución. Combustible de hidrógeno, es otro tipo de pila. ¿Sí? La electrólisis del cobre. ¿Qué es lo que se hace en Chile, en las minas, en la gran minería? En no todas, porque Codelco es la que tiene las plantas de refinación. Las otras plantas, estas que hay, Anglo American, todas estas tienen sistema de concentrado cobre nomás, sacan el cobre puro y se lo llevan. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen? Que el cobre fundido, ¿cierto? Lo amoldan en ánodo y después lo depositan en una solución de sulfato de cobre. Y que el cátodo, el cobre anódico, digamos, se destruye o se deshace, ¿cierto? Dejando la solución en una solución de cobre, más 2, realmente sulfato de cobre. Y los iones en solución, ¿cierto? Se depositan sobre otra lámina de cobre, en el cátodo, la cual se empieza a engrosar. ¿Cierto? Y ese es el cobre catódico, ¿sí? Cátodo de cobre. Y así obtenemos el cobre electrolítico con una pureza 99-98. Entonces aquí podría surgir una pregunta. ¿Cuál es el cobre más puro que se produce en Chile? El cobre de cátodo, ¿cierto? ¿Pero cuál? ¿El anódico o el catódico? A ver, Tamara, ¿cuál es el más puro? Ay, no sé, profe. Pero fíjate en lo que estamos hablando que ya, esto es importante que lo entiendan. El cobre, ya viene cobre metálico, o sea, el cobre lo funden y lo van a tirar a unos moldes.
ese cobre se va a enfriar, se va a solidificar, ¿ya? Pero ese mismo cobre, yo después lo voy a meter en una cuba, así, ¿no? Un recipiente que tenga sulfato de cobre. Pero lo voy a meter en una solución de cobre, de sulfato de cobre. Una solución celestina, así azulina, de sulfato de cobre. Y en la misma cubeta esa voy a poner otro electrodo, otra lámina de cobre de cátodo, que tenga algo de cobre puro. Pero cuando yo los conecto, esto le empiezo a hacer pasar corriente, del cobre ese que venía del molde ese fundido, se empieza a desprender el cobre, pasa a la solución y se empieza a engrosar el cátodo. ¿Te fijas? O sea, tengo dos láminas de cobre, una que no es tan pura y otra que es pura, ¿cierto? Lo contacto con una solución de sulfato de cobre y le aplico energía, una diferencia potencial, y el cobre del lado que es más impuro se empieza a pasar al lado puro. Y el lado más puro es el cobre electrolítico que tiene un 99, 98%, pero ese corresponde al cátodo, ¿ya? Por eso cuando te hablen de cobre catódico, o Chile produce cobre en un 99, 98%, ese corresponde a un cátodo de cobre, ¿cierto? Que provino de otra solución, o sea, provino de una solución en la cual también se le ha inyectado otra barra de cobre, pero que no era tan pura. Y el ánodo proviene de la fundición, del cobre fundido. Acá te lo mostré en una laminita, mira. Aquí. ¿Te fijas? Mira. Este cobre que están fundiendo aquí, lo colocan en unos moldes. Y ese cobre es el cobre que llaman cobre anódico, que no es tan puro. Que después, ese cobre anódico de ánodo, ¿ves? Ese cobre que tenía fundido, lo meten en un recipiente grandote con una solución de sulfato de cobre. Y acá le colocan, también le cuelgan una barrita de un cobre puro. Entonces, este cobrecito de aquí se empieza a desprender, ¿cierto? Porque al pasar electrones, al contactarlo con una batería, con una fuente de energía, los electrones empiezan a pasar al cátodo. Esta barrita desaparece al final y queda esta barrita que es un cobre purito de 99, 98, 99, 99%. ¿Ya? Entonces, el, el cobre catódico, cuando hablamos de cobre de cátodos, es el cobre más puro que producimos en Chile. ¿Ya? También vende Chile el anódico, también lo compran. Vende los dos, depende del cliente. Este por supuesto, el de cátodo es más puro, el más caro. Este vale un poquito menos, porque es de ánodo nomás. Dicen, yo quiero un cobre anódico. Ah, perfecto. Le fundo el cobre, pum, ahí está, quiere ser. ¿Ya? Pero este cobre purito, este es el que ocupan para todos los. Después nos devuelven en televisor, en plasma, vienen en circuitos, vienen. Todo lo electrónico que llega acá viene con cobre y cobre producido en Chile. ¿Eh? ¿Lo entendiste ahora, Tamara? Sí, profe. ¿Sí? ¿Te quedó más claro? Acuérdate, cátodo, cobre catódico es el cobre más caro que, os digamos, es el más puro y de mayor valor que se produce en Chile. Y ese proviene de la gran minería, ¿cierto? De Codelco, y que es tratado a través de un sistema por electrólisis, ¿cierto? Un electrólisis proveniente de un cobre no tan puro, que viene de una fundición, se fundió el cobre, se hizo un molde, y ese molde después lo someten
en sulfato cobre, le aplicaron energía y se forma el cobre catódico. ¿Eh? ¿Viste? Acá está el monito. La fundición de ánodo, ¿te fijas, Fundición de ánodo. Ah, aquí, ponme un cobre. Le llaman así ánodo porque este lo vamos a ocupar, porque este anódico no es tan fino y lo vamos a ocupar para refinarlo, para purificarlo, mediante electrólisis. ¿Eh? Y aquí están las láminas, mira, los ánodos, ahí están. ¿Ves? Y estos ánodos después los someten en una cubas electrolíticas que se llaman, y obtienen los cátodos de 99, 98%. Purito. ¿Mm? Consulta, chiquillo, preguntas. Señoritas, caballeros. ¿Mm? Jóvenes aún. ¿Ves? Aquí está, no. El cobre fundido se molda en verano y se deposita en una solución de sulfato de cobre. Eso se hace en Codelco. Este electrodo se destruye o se deshace dejando en solución iones cobre. ¿Ya? Y los iones en solución se depositan sobre otra lámina de cobre cátodo, la cual se endulza. Y ahí se obtiene el cobre 99-98. ¿Mm? ¿Qué otra cosa, chiquillos? Consulta, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿Mm? Aquí está la ecuación. En el ánodo ocurre la reducción y en el cátodo, perdón, en el ánodo ocurre la oxidación con la pérdida de electrones, porque estos electrones, ¿cierto? Y ese cobre 2 gana los electrones y se convierte en cobre 0, en cobre metálico. O sea, al ganar los 2 electrones vuelve a su estado basal, a cobre metálico. Y cuando se habla de cobre por refinación electrolítica, se refiere a eso, a la obtención de cobre cátodos de cobre. Ahí está. Si estudian, por ejemplo, si alguien estudia ingeniería en mina, va a tener que estudiar todo. Todo. ¿Mm? Consulta, chiquillo, preguntas. Pregunten. Si los puedo ayudar, con gusto. Con gusto lo hago. Qué bonito está. La celda galvánica, la característica que tiene es que son polos distintos, de distinto material, ¿cierto? Y tienen un puente salino. ¿Ya? Esta es la sumatoria. Y volvemos para atrás. ¿Ves? Celda galvánica y celda electrolítica. ¿Cuál es la diferencia? La celda galvánica, ¿cierto? Está empaquetada, está en un envase, una pila. Es una celda galvánica, una batería de auto, una celda galvánica. ¿Mm? Y la celda electrolítica, tenemos una solución. ¿Listo? En el caso de la minería del cobre, es una celda electrolítica. ¿Sí? Eso, chiquillos. Consulta, veo que no hay más preguntas, no hay dudas.
¿Ya? Ya, pasemos lista los que se agregaron, porque después me van a preguntar. Ya, Tamara está, Benjamín Reyes. No. La señorita Judith Parra. No. Catalina Ocares se incorporó. Ignacio Campos, Presente. presente. Señorita Belén Saldías. No. Millaray Arce. No. La señorita Martina Palacios. Presente. Presente. La señorita Montserrat Tapia. Presente. Presente. Don Gabriel Enríquez. No está. Presente, profesor. Está presente, ya. Gabriel Enríquez. La señorita Ninosca Cartagena. Ninosca Cartagena. No. Sí está, profe. ¿Sí? ¿Has visto? Sí. Ya. La señorita Daniela Catalán. ¿Sí? ¿No? No. Don Nicolás Briceño. ¿Y la señorita Belén Lara? No. Ya. Y también está don Martín Osorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alumnos. Eso. Ya, chiquillos. Nos estaríamos viendo el próximo sábado. Profe, falté yo. ¿Quién? Profe, ¿Cuál es su nombre? Constanza González. Constanza González. Ya. Vamos a dar. Constanza González. ¿Entendiste la clase, Constanza? Sí, estuve que entré un poquito tarde en la mañana. Ya, pero repasamos igual, hicimos un repasito ahí y vimos lo entendiste, eso quiero que entiendan, que comprendan de qué estamos hablando. ¿Mm? Sí, entendí. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, nos estamos viendo en la próxima clase. Profe. ¿Mm? Listo, ya que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Ya. Charuca. Sí, mira, tengo una duda. Mira, cuando quiero poner no me resulta. O sea, la ven ellos, pero no la veo yo. No sé me aparece un mensaje, mira. Espérate, aquí. Ya digo, ya yo digo aquí compartir pantalla. Entonces digo, me quiero ir a la... Es que una cosa es compartir pantalla y la otra es la cámara. Ya, la cámara, ya. Pero es que igual, espérate. Ya, suponte tú, ya eso lo estaba viendo, pero quiero yo la cámara. Suponte la cámara. Ahí está la cámara. Ya. ¿Viste? Cámara frontal, ya ahí estoy yo, pero yo doy vuelta. Ya. Pero no veo la pizarra. Cerrar otras aplicaciones.
Parece que otra aplicación está usando la cámara. ¿Qué aplicación? A ver, código de error, un código de error. A ver, dale a obtener ayuda. Es que a lo mejor la otra vez cuando la pusiste la activaste distinto. A ver, espérate. Primero lee lo que te va a preguntar. Que esta cosa soluciona solo, ¿no? A ver. Usa OneDrive para hacer una copia de seguridad. La cámara conectada. Ah, no, el soporte técnico. A ver, es la activación de la cámara que tiene un error. A ver, Sí. porque te da un error. Ya, espera, sácale. Mira, espérate. Parece que si lo necesita. Ahí tiene el ya, código de ponle error. aceptar. Ponle aceptar. Cámara frontal. Ya, te ves tú. Espérate. Todavía no. Pincha ahí, la cámara. Ya. Foto. Foto, tomar foto. Ahí. No has tomado ninguna foto. Ya, devuelve. Ahí está encendido, ¿viste? Espera, ahí. No. Ahí, en esa flechita. No, ahí. Dale esa flechita. A ver qué más dice. ¿No dice nada? No Ya, tiene foto. ahí. Ese es para video. El video. Pincha ahí otra el cosa. video. Pincha igual en video. Ya, ahí estoy tomando video. No, ya. La cámara frontal es la... Ah, no. Ya. Cierra. Ya. ¿La tienes conectada? Sí, No, Rubén. ¿No? Ah, está sí, lista. pues sí. Da la vuelta para atrás. Ya. Dale a aceptar. Ya. Toma la frontal. Pero este video, A ver. No, es que no. Eso es video, bajo. mm, Pincha ahí cámara. Ya. foto. Ya. Ahí te está Ahí sí la doy apuntando a vuelta, ti. ya. Da la vuelta. Está mal instalada esta cámara. Algo está mal instalado aquí. Vamos, ya, cierra. Vamos a ver la aplicación de la cámara. Cierra ahí. Ya. Cierra la cámara. Ya, cierra ahí. Ya Este termina. ya terminé. No. Este me parece claro. No, sin importa. Si el logo es nomás. Hablando. Hablando.